Ok. Hola, nosotros vamos a hablar sobre las fuentes de financiamiento. Y mi equipo está conformado por Báez Ponce Jorge, Escamilla Aguilera Saraí, López García Ana Gabriela, Morales Montes Lluvia Citlali, Rodríguez Pineda Eric, Santiago Plata Ana Care, Silva Evelyn Ariadna y su servidora Guizar Lascano Frida Verónica. Siguiente. Ok, en la presente exposición nos enfocaremos en las fuentes de financiamiento que existen en una organización. Se explicará de la manera más clara posible y se hará tocando los temas desde sus raíces. Es importante mencionar que antes de adquirir un financiamiento, la empresa interesada debe hacer un estudio de su entidad. Esto con sus balances generales y por medio de este, pues tendrá una fecha muy aproximada de para cuándo se necesita el recurso. Siguiente. Bueno, las fuentes de financiamiento internas y externas es la manera de cómo la empresa puede ayudarse de recursos financieros para llevar a cabo metas de crecimiento y progreso. Siguiente, por favor. Algunas fuentes de financiamiento internas son los incrementos de pasivos acumulados. Aquí es generado íntegramente por la empresa, como lo son los impuestos, las pensiones y demás. Otra es la utilidad reinvertida. Bueno, aquí esta fuente es muy común, sobre todo en las empresas de nueva creación, lo cual los socios deciden que en los primeros años van a retirar los dividendos y los van a reinvertir. La siguiente, por favor. Es la aportaciones de los socios. Aquí es mejor conocido como el capital. La siguiente es ventas de activos, es decir, las desinversiones. Es la venta de terrenos, edificios, la maquinaria en desuso, para así cubrir necesidades de financiamiento para la empresa. Las siguientes depreciaciones y amortizaciones son operaciones mediante las cuales y al paso del tiempo las empresas van a recuperar este costo de inversión. Siguiente, por favor. Bueno, de igual forma como las fuentes internas de financiamiento existen las fuentes de financiamiento externas. Bueno, la utilización de recursos financieros propios para financiar la actividad empresarial suele ser insuficiente en algunos casos. Por esto, en su gran mayoría, algunas empresas se ven obligadas a la búsqueda y empleo de financiaciones externas. Bueno, la definición de la financiación externa se le da a la empresa aquellos recursos financieros que la empresa ha obtenido de un entorno para financiar sus proyectos y su actividad. Entre las principales fuentes de financiación externa de la empresa se encuentran las siguientes. Siguiente, por favor. En primer lugar tenemos las fuentes de financiación propias. Bueno, estas son aquellas fuentes financieras que proceden del exterior, es decir, que no son producto de la explotación de actividad empresarial, pero que al incorporarse a la empresa, su devolución no tiene carácter de obligatoriedad y se considera un recurso de la empresa. En segundo lugar se encuentran las fuentes de financiación ajena. Las fuentes de financiación ajena son aquellas que se obtienen del entorno financiero de la empresa y que se caracterizan por obtener un costo definido. En este caso serán los intereses deducibles de los impuestos y por tener pagos. Siguiente, por favor. Bueno, y como ya lo mencionaron mis compañeros, existen las fuentes de financiamiento externas e internas. Dentro de ellas, algunos ya las mencionaron. Las internas, una de ellas son las aportaciones de los socios.
que estos son los fondos de los accionistas que invierten para el nuevo capital social, dependiendo del porcentaje que ellos aporten. La otra es la reserva de capital, que esos son los fondos monetarios que la empresa ha acumulado. En ellas está la reserva de las depreciaciones y amortizaciones, las reservas legales y las reservas de estatutarios. ¿La que sigue, por favor? En las externas tenemos lo que es a corto plazo por descuento de documento. Aquí se hace mediante los títulos de crédito y en pago como los documentos por cobrar. En el factoring, aquí se otorga un descuento. ¿Esto qué quiere decir? Que se cobra anticipadamente las deudas. El otro es el anticipo a clientes, que es un cobro mediante cuando los clientes nos piden mercancías y nosotros les pedimos dinero anticipadamente. Están los documentos por pagar, los proveedores, que es cuando nosotros no tenemos para pagarles, pero ellos nos prestan mercancías para ejercer la actividad empresarial. Y las externas a mediano y largo plazo, que esta es de manera de obtener un recurso mediante la banca de desarrollo y los fideicomisos y o el arrendamiento financiero. La que sigue, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar del concepto, bueno, les voy a decir que es un programa de financiamiento. Como tal, no es difícil de encontrar una definición, pero podemos decir que un programa de financiamiento hace referencia a un plan o proyecto organizado que ofrecen las instituciones, ya sean públicas o privadas, que van a fungir como financiadores a las organizaciones, a las empresas. En este programa tiene que venir eh, para qué tipo de empresas van, tiene que venir todos los detalles de las actividades que se tienen que realizar, para que de esta manera tanto las empresas como las instituciones puedan seguir los pasos para que se pueda hacer el proceso de financiamiento. ¿Le regresas, por favor? Hablando de los programas que existen, el gobierno nacional mexicano implementa estos programas para personas a partir de 18 años en adelante. Estos son algunos programas que existen actualmente en el 2020, que son los siguientes. El de moldes, troqueles y herramientales, va enfocado mucho a las fábricas y herramientas pesadas. En los jóvenes empresarios son personas que quieren implementar su nuevo negocio a partir de 18 años. En el apoyo a mujeres empresarias se refiere más a la parte de impulsar su negocio y asimismo darle como capital e infraestructura para que sigan motivándose. La siguiente, por favor. Bueno, ahora le voy a dar el concepto de las reglas de operación y su importancia. Bueno, las reglas de operación son un conjunto de disposiciones que precisan la forma de operar un programa con el propósito de lograr niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia. Al ser estos programas la mayoría de índole pública, ya que vienen de instituciones gubernamentales, estos tienen cierta normativa que en las reglas de operación de cómo se va a dar el financiamiento. Son reglas que tiene que seguir la institución que va a fungir como financiadora y la empresa que va a obtener el financiamiento. Y bueno, ¿para qué sirve conocer las reglas de operación? Para saber quién es sujeto de recibir apoyos. Eso es como lo que decía, era qué tipo de empresa o qué tipo de
de persona va a ser la que va a recibir el apoyo del programa y para qué tipo de proyecto. Y los requisitos necesarios para que estos puedan obtenerlo. Bueno, una vez que se conoce qué son las reglas de operación, podemos encontrar las más importantes en lo que es la coordinación del Programa Nacional del Financiamiento, el cual establece que hombres y mujeres deben contar con un apoyo crediticio. Como tal, no hay unas reglas, ya que las instituciones financieras tienen que poner sus propias reglas, pero las más comunes son como la solicitud, que es la petición de ese préstamo, la autorización del buró de crédito. Es importante que los empresarios no cuenten con buró de crédito, ya que esto le da una buena imagen al momento de otorgar el préstamo en las instituciones financieras. Y por último, es una identificación y una aval. Esas son las 3 reglas más importantes o más comunes que tienen en una institución financiera. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación les voy a hablar del concepto e importancia del plan de financiamiento. El plan financiero no es más que una hoja donde se muestra la viabilidad de una empresa. Aquí podemos obtener la información que es cuantificada, ya puede ser en euros, dólares, pesos o cualquier tipo de moneda, dependiendo del área donde se esté poniendo en práctica. El plan de financiamiento es considerado como la mejor herramienta de viabilidad económica, como ya se los mencionaba, para que este se pueda llevar dentro de la empresa sin importar la perspectiva temporal. ¿A qué se refiere con esto? Que puede ser a corto, mediano y largo plazo. ¿Me apoyas con la siguiente, por favor? Bueno, a continuación les voy a hablar de la importancia. Plan financiero ayuda a organizar el día a día de la empresa, de nuestra empresa. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuáles son los objetivos que se tienen dentro de la empresa? Las estrategias que vamos a llevar a cabo, los recursos necesarios que se tienen que poner de mucha importancia para nosotros poder adquirirlos y poder llevar a cabo nuestro plan de financiamiento. También los recursos financieros. ¿Cuáles son los recursos financieros que vamos a ocupar? Ante esto, nuestro plan de financiamiento nos ayuda a tener claro nuestros planes que vamos a elaborar dentro de la empresa, ya sea nuestro plan estratégico, nuestro plan de marketing, nuestro plan de producción o de expansión. No solamente tienen que ser estos planes, pueden ser distintos para que nuestra empresa llegue a tener un éxito, y poder alcanzar sus metas. No solamente se utiliza para aquellas empresas que van empezando, sino también para aquellas empresas que quieren lograr sus objetivos y encontrar una estabilidad económica dentro de ella, como ya se los dije, siendo viables y obteniendo ganancias. Y posteriormente seguimos con lo que es el procedimiento de elaboración del plan de financiamiento. Primero voy a hablar sobre los elementos del plan de financiamiento, que es la inversión. Cuando una empresa recién va iniciando, se tiene que invertir en algo que deje como amortizaciones. Después es la explotación, que en estas son las previsiones que se realizan a los ingresos estimados y los costos para establecer beneficios empresariales. Posteriormente está lo que es la financiación, que se pueden recurrir a fondos propios o endeudarse, y esto está plasmado en lo que es el balance. Y por último, la tesorería, que sirve de agregador y complementa a los elementos anteriores, ordenando la liquidez y el dinero que se está aportando dentro de la empresa. Bueno, pues los pasos para crear un plan de financiamiento es: el primero, analizar la realidad del negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como emprendedores, si nosotros queremos realizar un plan de negocio, tenemos que visualizarnos en dónde se encuentra nuestro proyecto, en dónde estamos ahora mismo, qué es lo que contamos y qué rumbo quieres que tome este proyecto, hacia dónde nos vamos a dirigir
y qué es lo que queremos lograr. Asimismo, vamos a tener que definir las utilidades que se esperan obtener durante el futuro o el trayecto del plan de financiamiento, durante el proyecto, perdón, y ahí mismo vamos a definir lo que son las razones financieras, que estos son liquidez, rentabilidad y el estancamiento, algunas de ellas. El segundo paso son los fondos. Aquí se van a fijar los fondos del capital que se vaya a tener que invertir en la empresa para que ésta pueda posicionarse y consolidarse en el mercado. Lo más recomendable es analizar esta proyección en un plazo de 5 años. El tercer paso, que es predecir el capital. En este paso, nosotros tenemos que predecir la disponibilidad del capital para un periodo de tiempo estimado, analizando y viendo todas las opciones posibles, detallando cuáles serán las posibles fuentes de financiación para la empresa. Y el cuarto paso es controlar y verificar los recursos. En nosotros, después de analizar ya lo que es la empresa, nosotros vamos a fijar los fondos y predecir el capital para un futuro determinado. En nosotros vamos a realizar un control sistemado con el que podemos establecer una forma adecuada de recursos disponibles, que es con lo que la empresa o nosotros como emprendedores tenemos desde el principio, y a la vez verificar que estos se estén utilizando adecuadamente en lo que es el proyecto. El paso 5 es adelantarse a los factores externos. Nosotros tenemos que tener en cuenta durante el proyecto que hay múltiples factores externos, como lo que son las crisis económicas, reformas financieras, intereses, entre otros, lo cual esto puede llevar a desviar el camino financiero que hayamos marcado desde un principio, desde el primer paso, por lo que nosotros debemos de diseñar y presentar demasiadas soluciones como supuestos previos o planteados. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a poner supuestos durante el desarrollo de este proyecto, vamos a poner supuestos de lo que puede suceder dentro de la elaboración del proyecto. Como último paso, tenemos lo que es determinar un sistema de compensación. En este paso, lo menos importante de todos los pasos es concluir con el plan financiero, sino que nosotros vamos a llegar a un punto en donde debemos determinar un sistema de compensación para los trabajadores que se basan en el desempeño de este proyecto. Vamos a crear un sistema que motive o que impulse la competitividad y la productividad de los trabajadores en la empresa para conseguir llegar a los objetivos fijados que se habían definido desde el primer paso. Y posteriormente les voy a mostrar un ejemplo. El plan de financiamiento está compuesto por lo que es el presupuesto de ventas, el presupuesto de tesorería y el presupuesto de inversión. Aquí tomé un ejemplo en la cual nosotros tenemos 3 meses. Nosotros vamos a ir rellenando las celdas. Por ejemplo, en las celdas de amarillo son los datos que tienen las ventas que estimar, y después sigue lo que son los costos variables, que están en color verde, y los costos fijos en el color rojo. Posteriormente está el presupuesto de ventas, en la cual en la celda amarilla es el saldo de la tesorería actual, y la siguiente celda es el dinero que hemos recibido durante el préstamo y las aportaciones de los socios. Y por último está el presupuesto de inversión, en el cual se hace en la proyección anual de 5 años, y en esta se estiman las inversiones que se tendrán que realizar y cómo las vamos a financiar.
Y bueno, en conclusión, después de lo que anteriormente analizamos, de cada una de las fuentes de financiamiento, pues se llegó a la conclusión de que cada fuente, independientemente de ser interna o externa, pues es importante porque nos sirven para un mismo fin, que es solventar a la empresa para obtener más dinero y llevar a cabo diferentes circunstancias, ya sean solvencias meramente de la empresa como obtención de activos o para hacerla crecer con mejores posicionamientos dentro del mercado. Y bueno, para cerrar totalmente, Walt Disney tenía una frase muy icónica sobre el financiamiento y era: yo no pienso en el dinero, yo pienso que el dinero es algo vago y simplemente lo veo cuando es para financiar uno de mis proyectos. Entonces creo que eso es una frase que da pues mucha importancia a todo lo que mencionamos, ya que simplemente se debe utilizar para cuando tú quieres generar el crecimiento de un proyecto. Gracias por la atención.